Bienvenidos a un nuevo cierre de mercado de Renta 4 Global Fiduciaria. A pesar de haber pasado una semana corta por las festividades de Thanksgiving en los Estados Unidos, con el jueves festivo y el viernes cerrando a mediodía, pudimos ver cómo seguía ingresando una cantidad considerable de recursos a diversos fondos de renta variable. Bank of America reportó un aumento de $40.000 millones en las inversiones accionarias, llevando a cifras vistas por última vez en febrero del 2022. Los inversionistas se han decantado por el mundo de las acciones al ver la inflación ceder más rápido de lo esperado, lo cual podría llevar a la Fed a reducir tasas más pronto que tarde. Wall Street ha visto cómo este mes los índices se han valorizado, con el S&P 500 subiendo hasta un 8,6% para el acumulado del mes, tras 4 semanas consecutivas al alza. Por ejemplo, la última semana se valorizó 1%. El Dow Jones y el Nasdaq también han hecho lo propio, subiendo esta última semana un 1,26% y 0,86% respectivamente. Esta semana se conocieron los datos que inquietaron al mercado, con las solicitudes de subsidios de desempleo por debajo de lo esperado, lo que indicaría una economía saludable, pero los pedidos de bienes durables caían en 5,4%, mostrando un enfriamiento considerable de la economía. Al final vimos cómo los tesoros de 10 años cerraban la semana en el 4,46,5, lo que equivale a una subida de 1,3 puntos básicos con respecto a la semana previa. Cabe resaltar que durante la semana alcanzaron a bajar hasta el 4,367, pero repuntaron ante los datos mencionados. El inicio de la tregua de 4 días en la guerra de Israel y Hamas y la liberación de rehenes ayudó a reducir la prima de riesgo geopolítico, pero el aplazamiento de la reunión de los ministros de la OPEP, al no alcanzar un acuerdo sobre los niveles de producción de crudo, hizo que repuntara durante la semana para luego cerrarla ligeramente a la baja el viernes. La cotización del crudo Brent, que representa la referencia para nuestro país, cerró en $80,58 por barril. Por su parte, el oro volvió a cotizar por encima de los $2.000 por onza, marcando un incremento de $20,17 en la semana. Mirando el panorama colombiano, el presidente del Banco de la República, Leonardo Villar, indicó que mientras continúe la baja de la inflación, será posible reducir la tasa de intervención. Además, el presidente Petro se reunió con reconocidos empresarios, donde se comprometieron a crear grupos de trabajo para reactivar la economía, que ha sido fuertemente castigada por la baja ejecución por parte del gobierno. En cuanto a la MSCI Colcap, índice que mide el movimiento de las acciones más importantes de Colombia, este subió 2,43% para cerrar la semana en 1.135,46 puntos, marcando 4 semanas consecutivas de ganancias. Aunque se había anunciado que el 1 de diciembre entraría la acción del Grupo Éxito a la canasta de acciones del MSCI, el mismo MSCI indicó que retrocedió la decisión por baja liquidez del título. La curva de rendimientos de los bonos soberanos colombianos TES tuvo un ligero empeñamiento de la curva, con la parte larga subiendo en tasa alrededor de 8 puntos básicos, mientras que la parte corta caía 5 puntos básicos. Esta semana vimos a los operadores más cautos en la toma de decisiones de inversión de deuda corporativa, buscando invertir en títulos indexados de menos de 180 días y algunos buscando activos de 3 años en tasa fija, dado el spread actual que tienen frente a los CDTs de la deuda soberana. Los dejamos con el calendario económico para Colombia y para los Estados Unidos. No duden en suscribirse a nuestro canal para mantenerse al día con la actualidad financiera local y global.